Bien, buenos días. Vamos a seguir con el cruzado de la capacidad motora de resistencia. Estamos con el segundo punto. En el pizarrón tienen un pequeño repaso general de lo que vimos hasta ahora. En realidad es el repaso, el repaso concentra lo más importante que tenemos que saber los entrenadores. Lo primero tiene que ver con la estructura de organización de un plan. O sea que la resistencia de base 2, que es una de las tres clasificaciones de la resistencia de base que está aquí, como capacidad motora, implica el desarrollo en los dos periodos de preparación, tanto en general como en el especial. Primero, la adaptación funcional, preparar al organismo para el nivel de rendimiento que necesita en relación al fin que tiene el alumno. Luego, la resistencia orgánica general, la resistencia de base 1, la que es independiente de la modalidad deportiva, o sea, independiente de la tarea motora del fin. Y luego está la resistencia de base 3, que también se entrena dentro del periodo de preparación general, aún no la hemos estudiado. Y estamos con la resistencia de base 2, que está dentro del periodo de preparación especial. ¿Por qué? Porque es propia de la modalidad deportiva. Aquí se entrena la resistencia del deportista de acuerdo a la tarea motora del fin. ¿En qué ámbito de la resistencia? No olviden que Simple plantea los ámbitos de la resistencia. La resistencia de base 2 se entrena en el ámbito evolutivo 1 y 2. O sea, dentro del ámbito evolutivo, les va a decir la punta. Allí se entrena. Por lo tanto, sus criterios de carga son entre el 70 y el 90% del trabajo máximo de un deportista. La clase pasada también trabajamos sobre cómo calcular este porcentaje, partiendo de una unidad de medida que podría ser un test particular o general de un deportista. Por eso el siempre plantea el mejor rendimiento o el tiempo de competición, que se supone que es el mejor rendimiento que tiene en la generalidad y en la parcialidad un deportista. Y de ahí se saca matemáticamente un porcentaje de carga a partir de regla de 3,5. Ámbitos de la resistencia de base 2. ¿Por qué volví sobre este concepto general? Porque los entrenadores tenemos que saber que nunca entrenamos una capacidad motora. Si bien las estudiamos por separado, las capacidades motoras, como bien están en mi gráfico, se entrenan todas juntas. El criterio que siempre plantea dice que para que un atleta pueda entrenar con los métodos que están aquí abajo, la resistencia de base 2, el deportista previamente, el concepto que él usa es sus fundamentos son. Ese es el concepto que usa Simple para determinar qué es lo que tiene que traer el deportista. Por eso dice sus fundamentos son, dice en el apunte, primero una elevada capacidad aeróbica, eso es lo primero que plantea Simple. Una elevada capacidad aeróbica, o sea, que tiene que tener no solo una buena adaptación funcional, sino un buen nivel de resistencia de base 1. No olviden que la capacidad aeróbica tiene que ver con la tolerancia a las intensidades mínimas por parte del organismo, sobre todo de la fisiología. Todos identifican que la fatiga de la resistencia se da por agitación, o bien por falta de aire. Significa que los órganos encargados de producir eficacia con esta capacidad motora son el corazón, el pulmón, los vasos sanguíneos y los metabolismos celulares. Todo eso se entrena, primero se prepara con la adaptación funcional y se entrena con la resistencia de base 1. Pero claro, el corazón tiene que aprender a trabajar no solo de manera cíclica, la resistencia de base 1 se entrena con métodos continuos, utilizando programas complementarios y utilizando programas preventivos mínimos y óptimos, pero la tarea motora con la que trabajamos es cíclica. Caminar, trotar, pedalear, nadar, algunas formas de técnicas de gimnasia. En cambio, eso mejora la capacidad aeróbica de un alumno. En cambio, decía que para que se complete el periodo de preparación general, también hay que preparar al alumno en ámbitos acíclicos. Por eso también está la resistencia de base 3. Lo cierto es que la capacidad aeróbica y la economía estable de movimiento, que es la técnica motriz, que depende de tres capacidades que están aquí. La técnica en entrenamiento siempre depende de la fuerza, o sea, de la capacidad de generar tensión que tenga un músculo. Pero a la vez, la fuerza depende de la flexibilidad, porque
Tanto el aparato locomotor en general como los músculos en particular están envueltos en vainas de tejido conectivo que tienen la característica de ser elásticos, gracias a una proteína elástica que tienen todos los tejidos, se llama elastina, que se entrena con flexibilidad. El nivel de fuerza está dado por las proteínas contráctiles, pero el nivel de movilidad de esa articulación, que ya tiene fuerza, está dado por la flexibilidad. Y a la vez, tercera capacidad importante para lograr lo que la Apunte llama técnica motriz, o sea que el deportista sea bueno haciendo la tarea motora, tiene que ver con la coordinación. Es la capacidad motora que se encarga de crear programas nuevos dentro del cerebro del alumno, programas de movimiento, me refiero, y de entrenarlos y de automatizarlos. Eso son estas capacidades motoras. Y la velocidad representa la velocidad de ejecución, o sea, la capacidad que tiene un deportista cuando va a ejecutar una técnica motriz de realizar los movimientos en la unidad de tiempo que necesita el ejercicio o el medio del entrenamiento. Esto es algo que trato siempre yo de plantear. Los entrenadores somos entrenadores porque planificamos, y planificar significa, como está en nuestro pizarrón, desarrollar todas las capacidades motoras de acuerdo al momento en el plan en el que estamos. Esto grafica solo el periodo de preparación. Y porque cada capacidad motora desarrollada implica la mejora potencial de otra capacidad motora. En este caso, la resistencia de base 2. De hecho, Simple dice, otro factor restrictivo para el rendimiento de la resistencia de base 2, aparte de esta capacidad aeróbica, son ciertos niveles de participación, dice el de la fuerza, ¿ven? Que había que entrenarla antes, y de la velocidad, que había que entrenarlo antes. Este es el sentido que le doy al repaso en este gráfico. Es muy importante no solo estudiar las capacidades motoras, cada una de ellas, y en este caso, formas y tipos de la resistencia, sino también entender la importancia y el lugar que tiene el desarrollo de las otras capacidades dentro del proceso, que es la tarea de un entrenador. Bien, habíamos terminado la clase pasada desarrollando los métodos, empezando a desarrollar los métodos, que son los apropiados, según Simple, para el desarrollo de la resistencia de base 2. El primer método que él desarrolla es el continuo intensivo, que no está desarrollado en esta clase, en el apunte, porque lo hicimos cuando estudiamos la resistencia de base 1. Allí clasificamos los métodos continuos, les pusimos un término técnico, o sea, los conceptualizamos. Dijimos que un método continuo estaba representado, por cargas ininterrumpidas, así como los métodos interválicos o fraccionados estaban compuestos de dos fases, una fase de carga y una fase de recuperación. Este método lo estudiamos, está en el apunte 1. Cuando uno estudia un método, y aquí es donde me voy a empezar ya a meter dentro de la clase nueva, cuando uno estudia un método, cuando uno lo va a desarrollar, lo primero que tiene que aprender de cada método tiene que ver con la relación que hay entre lo que es el contenido del método, que siempre está dado por una determinada intensidad, por una determinada duración, la relación que hay entre estas variables del entrenamiento y los efectos que produce el entrenamiento. Porque aquí es donde se une la práctica que está dada en la forma de ejecución de un método, el efecto que produce y el objetivo por el cual lo aprendemos o lo desarrollamos o lo entrenamos en los alumnos. Es muy importante. Sin duda, cuando uno está ante un alumno, un objetivo de alumno, un plan de un alumno, lo más importante es lo que quiere lograr. Primero es, de acuerdo al fin que tiene mi alumno, cuál es el objetivo que tengo al desarrollar la resistencia de base 2. Estoy desarrollando la forma en la que los entrenadores elegimos un método. Primero lograr una buena capacidad aeróbica, solo que aumentada en función de la resistencia de base 1. Eso es lo primero que necesitamos. Por eso, el primer objetivo que plantea Simple para desarrollar el continuo variable, dentro del continuo variable para desarrollar la resistencia de base 2, dice que son iguales que el método continuo intensivo. El continuo intensivo era la capacidad que tenía
el sistema cardiovascular y metabólico de soportar cargas en el umbral superior de la intensidad. O sea que si yo estoy trabajando con un método cuya intensidad de base es 120, o sea, ámbito fundamental de resistencia, y la superior es 140, quiere decir que el continuo extensivo se hace con 120, 130, porque es extensivo porque implica volumen por sobre la intensidad. En cambio, el intensivo, estoy repasando los métodos continuos, que están en el primer punto, no olviden, el intensivo, que es el que está marcando aquí simple, en este caso particular, implicaría, en mi ejemplo, trabajar con 140 de frecuencia cardíaca, con lo cual obviamente bajaría el volumen. No olviden que volumen e intensidad son inversamente proporcionales. Cuando uno sube, el otro baja. El continuo intensivo tiene la gran capacidad de lograr que el organismo vascularice, o sea, que mande mucha cantidad de sangre en menor unidad de tiempo. Por lo tanto, favorece el retorno venoso por masajes, porque la intensidad permite una mayor utilización de la fuerza. Y el corazón se vuelve un poco más fuerte, o sea, hay una hipertrofia ventricular izquierda del corazón, lo mismo que el llenado ventricular. Esos objetivos también se logran con los continuos variables. También. Porque los continuos variables tienen una particularidad. Lo que hace variable al método continuo es la relación que va a haber siempre entre las dos intensidades entre las cuales va a variar. La variación que se hace de un método tiene que ver con resultados de objetivos. Fíjense en el ejemplo que les di en clase. Cuando uno hace 3 series de 10 minutos en 130 de frecuencia y le suma 2 minutos en 180, aquí está la variabilidad. La variación se da entre, a nivel de volumen, los 10 minutos y los 2 minutos. Y a nivel de intensidad, entre los 130, que es una intensidad baja de resistencia, y 180, que es una intensidad media alta en resistencia. Por eso se llama método mixto, porque se trabaja tanto lo aeróbico, 130, como lo anaeróbico, 180. Pero tiene una característica el método variable. Esta variación tiene que tener una característica, siempre es la misma. Es una variación cíclica, siempre la misma. Siempre va a ser 130, 180, 130, 180. Las 3 veces que se produce la carga, se hace exactamente igual. Por eso hay un tiempo total de trabajo que es de 36 minutos. Ese es el tiempo total en el que el alumno trabaja de manera continua. ¿Qué está produciendo? Aquí viene lo importante. ¿Qué efectos está produciendo? Primero, obvio, hay un cambio en el suministro de energía, de aeróbica a anaeróbica. ¿Ven? Cuando está en aerobia, por el nivel de intensidad que tiene el trabajo en general, no solo estos 10 minutos, porque el trabajo para la resistencia no son 10 minutos o 2 minutos, son 36 minutos. Cuando están en vía puramente aeróbica, empieza una oxidación de los hidratos de carbono, fundamentalmente del glucógeno que está en el músculo, pero como se acaba rápidamente, no por cantidad, sino por intensidad. Se lo usa tan rápido y tan seguido de los 180 de frecuencia cardíaca, que al sistema no le queda otra que darnos energía a partir de la grasa exógena, o sea, de la que está en el tejido adiposo. Por eso se llama lipólisis el trabajo. Lipólisis es la degradación de los triglicéridos que están fuera del músculo. Eso es lo que tenemos en la vía aeróbica. Y en la vía mayoritariamente anaeróbica, o sea, 180, incluye la producción de lactato. ¿Por qué? Porque la degradación predominante del glucógeno hace que la glucólisis se produzca de manera más rápida, libera mayor cantidad de hidrógenos al citoplasma, y el hidrógeno es transportado por el NAD hacia el pirúvico formando ácido láctico. Entonces, al haber una degradación exclusiva, significa predominante, del glucógeno, hay una mayor producción de lactato. Piensen que todo esto lo está entrenando el alumno mientras ejecuta este método. Ese es el efecto de entrenamiento. Ese es el efecto.
porque la célula cuando tiene mayor cantidad de lactato, lo que hace es compensarlo, significa degradarlo, porque trata de evitar todo el tiempo la fatiga, o sea que se anule el proceso de glucólisis, o sea, no deja que se acidifique el medio. Por eso que durante las fases de cargas de intensidad mediana o baja, en mi ejemplo sería en los 130 de frecuencia cardíaca, se compensa el lactato logrado en los 2 minutos de 180. Que dice que esa compensación se hace en la fase de carga de intensidad media o baja, en mi ejemplo en los 130. Y obviamente no solo el metabolismo celular se adapta con los métodos continuos variables, sino también no el sistema metabólico, sino también el cardiovascular. Y también el sistema nervioso vegetativo, que es el que va a controlar que todo lo que dijimos antes se vaya produciendo. ¿Bien? Entonces, repasé de una manera distinta a lo que di como clase, pero quiero que tengan en cuenta algo. Cuando tenemos que usar los métodos, primero analizamos el alumno, después analizamos el nivel de capacidad con el que llegamos, o sea, los fundamentos. Después de los fundamentos, los otros factores decisivos que tenemos, o sea, el nivel de resistencia y de fuerza que logró el alumno, de resistencia de base me refiero, y también los niveles de velocidad, de coordinación y de flexibilidad que llevó el alumno. Es muy importante hacer ese análisis para luego recién ponernos de acuerdo en qué momento vamos a usar el método continuo variable, en qué momento vamos a usar el continuo intensivo, que también es parte de este desarrollo de la resistencia de base 2. Luego Simple propone, avancemos un poco, cambiemos el pizarrón, luego Simple propone también trabajar con métodos interválicos. Simple dice, bueno, vamos a usar dos tipos de continuos en la resistencia de base 2. El intensivo, primero, y el variable después. O sea, continuo intensivo y continuo variable. Y luego voy a utilizar tres métodos de característica interválica. Dos de intervalos puros, que son el intervalo con intervalo extensivo, con intervalo largo, y el interválico extensivo con intervalo medio. Fíjense que vuelve a usar el concepto de extensivo. Extensivo. Con intervalo largo, después con intervalo medio, y va a ir el método de repeticiones, al final que lo vamos a analizar también. El método interválico extensivo con intervalos largos, dos características a tener en cuenta. Primero, que sea extensivo significa que va a trabajar con el extremo inferior. Extensivo significa más voluminoso y menos intenso. ¿Bien? Y después que los intervalos van a ser más de 1 minuto a 2, o sea, va a ser entre 2 y 3 minutos la duración de ese intervalo. Voy a repasar algo que todos deben tener claro ya, pero vamos a repasarlo. Y es que el método se llama interválico por la fase de carga. Los métodos interválicos tienen fase de carga, fase de recuperación. Por eso, Simple cuando lo determina, dice intensidad de la carga. Intensidad. La intensidad nunca es máxima porque el método es extensivo. La intensidad es siempre media o baja, porque es extensivo. Lo que predomina aquí es el volumen, no la intensidad. Entonces, cuando dice intervalo largo, significa que la duración de la carga va a ser hasta 3 minutos, técnicamente, pero puede llegar hasta 8 minutos. O sea que este método tiene una gran variabilidad según lo que necesitemos. Los entrenadores mejorar al alumno. No olviden que los métodos se aprenden, pero lo más importante son sus efectos, porque nosotros los elegimos por el objetivo que tenemos, pero analizamos el efecto que producimos en los metabolismos celulares y en los sistemas cardiovasculares y cardiorrespiratorios para poder aplicar un método. Volvamos entonces. Es un método interválico y es extensivo y el intervalo va a ser largo, o sea, entre 2 y 3 minutos. ¿Qué tipo de intensidad usamos? Como le dije, media. Simple dice 70-75 de la velocidad de competición, que ya aprendimos a sacar. Pero nos da un criterio un poco más universal, o sea, algo que podemos usar más nosotros en
lo que sería un entrenamiento de pista y campo. O sea, cuando no estamos en un gimnasio con máquinas o laboratorio. 160, 165 latidos minutos. ¿Ves? O sea que está en el umbral aeróbico y un poquito por sobre el umbral aeróbico. El método interválico extensivo. La duración de la carga van a ser de 2 a 3 minutos y en ocasiones hasta 8. La pausa, ahí está, fase de carga, fase de recuperación, va a ser de 2 a 5 minutos. Es una carga, como todos los métodos interválicos, es una pausa activa. Por lo tanto, la disminución de la frecuencia es hasta 120. No olviden que las pausas activas se llaman así, no por lo que el alumno está haciendo, que no deja de ser importante, porque es un medio, sino porque el corazón no baja de 120. Él es el entrenador el que decide el nivel de fatiga que quiere lograr en el alumno. Puede ser 120, puede ser 130. En algunos casos, en algunos entrenadores se utilizan inclusive el 140, los trabajan en 160, por ejemplo, y después los hacen bajar solamente a 140 y o 165. No olviden que la diferencia entre 160 y 165 es enorme, porque 160 es aeróbica, 165 anaeróbica. O sea que en 165 latidos un alumno, no importa el tipo de alumno que sea, podría estar como máximo 3 minutos. En cambio en 160 podría correr un maratón, por ejemplo. O sea, estar 2 horas a 3 horas en ese umbral. Bien, pausa entonces, 2 a 5 minutos con frecuencias cardíacas que bajan a 120 máximo. Ahora expliquemos el volumen de la carga. No olviden que el volumen es el tiempo total que dura un estímulo. Ese es el volumen. El volumen del interválico extensivo que utiliza Sintel para el desarrollo de la resistencia de base 2 propone entre 6 a 9 cargas. Significa que van a tener entre 6 y 9 veces 2 a 3 minutos. En el argot del entrenamiento, en la calle, le llamamos a eso pasadas, ¿no? Por eso le decimos a nuestro alumno, hoy te tocan 6 a 7 pasadas en vez de cargas. Cargas es un lenguaje técnico. Lo que sí, las pasadas le decimos el tiempo. Por ejemplo, te tocan 9 pasadas de 3 minutos. O 9 pasadas de 2 minutos 30. O 9 pasadas de 2 minutos. ¿Eh? Con una pausa de, y ahí elaboramos la pausa. ¿Cómo se combinan estas tres variables del entrenamiento? O sea, la duración, la pausa y el volumen. Siempre con la carga efectiva. O sea, ¿cuántas cargas de cuántos minutos, con cuánta pausa hace un alumno? Eso está investigado en laboratorio, porque se estimula a través de electrodos a las células, se la deplecta, o sea, se gasta todos sus nutrientes, y se analiza el tiempo de recuperación y de supercompensación, que es el objetivo del entrenamiento. Y al tiempo que sale de esa combinación de duración de carga, pausa y volumen, se la conoce como carga efectiva. ¿Qué está diciendo Sintel aquí? Está diciendo que este tipo de trabajo sumado, la carga más la pausa, tiene que dar un volumen, o sea, un tiempo total de trabajo, de resistencia de base 2, no de sesión, sino a la parte de la sesión en la que hago la resistencia de base 2, de entre 45 y 60 minutos de carga efectiva. Por entrenamiento, significa por sesión. Y él lo aclara, por si haría falta, que tiene que estar en este tiempo incluidos los descansos, las pausas activas. Repaso nuevamente, en los métodos interválicos se entrenan las dos cosas, las fases de carga y las fases de recuperación. Bien, por lo tanto se las cuenta como carga efectiva. Y les organicé un ejemplo de los tantos que pueden tener para que tengamos una idea clara de lo que estoy planteando. Un alumno hace 7 ¿qué? Cargas o pasadas. 7 cargas o pasadas, aquí está determinado por este número. La duración de la carga va a ser de 3 minutos, o sea, estoy en el extremo superior del volumen, no olviden que es extensivo. Por lo tanto, va a trabajar en 160 de frecuencia cardíaca. El margen de variación que tengo para determinar la carga no es tan alto. Piense que solo tengo entre 160 y 165 de latidos minutos, pero de frecuencia,
Pero si pusiera 2 minutos o 2:30, tengo la ventaja de que puede ser anaeróbico. Por lo tanto, lo podría poner en 165. Pero vamos a hacer el aeróbico, el primer ejemplo, 160 de frecuencia. ¿Cuánto tiempo de pausa le doy? 4 minutos. ¿Cómo hago todo esto? Bueno, primero, cuando uno utiliza intensidad baja, entonces tiene que calcular la cantidad de tiempo que le va a dar un alumno. Bien, entonces, ¿cuánto es la carga efectiva? La carga efectiva sale de sumar 3 más 4, dije el resultado, es 7. Porque no olviden que se suma el trabajo, 3 minutos, al trabajo, que son 3 minutos, perdón, se le suma la pausa, que son 4 minutos. Eso hace 3 más 4, 7. Y se lo multiplica por las pasadas, o sea, por las cargas, por las veces que va a trabajar el alumno, que son 7. 7 por 7 me da 49 minutos de carga efectiva. Estoy dentro de los márgenes que siempre investigó que es viable desarrollar el método. Ahora bien, puedo trabajar también con volúmenes más altos. Ya dije que puede ser anaeróbico. Pero este método se lo utiliza poco se lo utiliza como método de desarrollo de los trabajos de intensidad. Pero es más importante el volumen, como se darán cuenta, que la intensidad en sí. O sea que es conveniente hacer pasadas más altas. ¿Se acuerdan que podía hasta 8 minutos? Bueno, de 6 minutos, por ejemplo. ¿No? Y con pausas un poco más cortas. Entonces, serían 6 más 2, los tiempos de carga serían 6 más 2. La carga es de 6 minutos y la pausa es de 2 minutos. Son 8. Por 7 serían 56 minutos, es la carga efectiva. Dos ejemplos, podría ser muchos más, como les digo siempre, pero con esto creo que los ayuda a entender el método. Ahora bien, ¿cuándo los entrenadores utilizamos este método? Cuando necesitamos ampliar la capacidad anaeróbica, o sea, el consumo de oxígeno, cuando necesitamos hacerlo. Fíjense que lo que deberíamos es ampliar la capacidad anaeróbica. La capacidad aeróbica, disculpen. La capacidad aeróbica es la capacidad que tiene un alumno de trabajar en el umbral y por sobre el umbral. Porque cuando uno más trabaja en ese ámbito, el corazón del alumno, todos sus sistemas en realidad orgánicos, pero el corazón fundamentalmente, aprende de manera específica a estar en ese lugar, o sea, en 160, que es lo máximo de la capacidad aeróbica. De hecho, es el umbral aeróbico que tiene el alumno. Ahora, lo hace más a nivel del corazón, o sea, a nivel central o a nivel periférico. En este caso, más a través del área periférica que la central. ¿Por qué? ¿Cómo deducimos que es más a través del área periférica? Por el tiempo que está trabajando el alumno. Al estar entre 45 y 60 minutos trabajando, si bien el corazón hace fuerza, no tanto. Lo que más hace es redistribución del flujo sanguíneo, por un lado, porque bombea mucha cantidad de sangre, pero al tener intensidades medias altas, entonces también hay un gran retorno venoso. O sea, hay una gran llenado ventricular. Por lo tanto, el corazón se vuelve voluminoso y a la vez fuerte. Pero lo hace a través del área periférica y no la central. Y tiene que ver exclusivamente con el nivel de intensidad, que está en umbral, y por el volumen total, o sea, por la carga efectiva. Cuando quiero lograr una ampliación de la capacidad aeróbica, utilizo los métodos intervalicos extensivos de intervalo largo. Otra cosa que tengo como objetivo cuando entreno esto es la capacidad de adaptación y de compensación lactásica. Eso es muy importante, lo planteé al principio, que cuando uno hace glucólisis muy rápido, cuando estoy en 160 no tanto, pero en 165 mucho más, se va a dar compensación lactásica, no olviden eso. ¿Ven? Significa que el ácido láctico que está produciendo el hidrógeno que sale de la glucólisis, el núcleo tiene que, al tenerlo ahí, va a tener que hacer algo, químicamente siempre, para compensarlo, o sea, para que no acidifique rápidamente la célula. Y otra cosa que hace es aumentar, esto lo dice raro, simple, que dice economizar el metabolismo del glucógeno. Algo se vuelve económico cuando hay mucho.
¿no? Les voy a dar un ejemplo de la economía propia, que la que manejan todos los días. Si ustedes se quieren comprar algo que vale 10 y en el bolsillo tienen 15, entonces les parece muy caro. Ahora, si ustedes que van a comprar algo que vale 10, pero en el bolsillo tienen 1000, entonces ese 10 es casi nada para ustedes. Piensen que en dos situaciones el producto les parece económico cuando lo que tienen es mucho, y les parece poco económico cuando lo que tienen es poco. Cuando el músculo está lleno de glucógeno, economiza el trabajo al gastarlo. Lo gasta y siempre es poco porque tiene mucho. Gastar el glucógeno químicamente implica degradación. Por lo tanto, después viene la recuperación y la supercompensación química. Eso es lo que busca. De ahí el concepto de economizar del metabolismo del glucógeno. Bien, por lo tanto, entrenar cuando necesito ampliar la capacidad aeróbica, mejorar la capacidad de adaptación de mi alumno y su compensación lactácea, cuando quiero economizar el metabolismo del glucógeno, utilizo este método interválico extensivo de intervalos largos. Y de acuerdo al alumno, puedo hacer intervalos de 2 minutos, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, hasta 8. Depende del alumno. ¿Y qué logra este método? ¿Qué efectos tiene? Bueno, por lógica, ¿no? Si el objetivo es trabajar el área periférica, entonces hay una mayor irrigación periférica y capilarización. ¿Qué significa capilarización? Todos nuestros tejidos terminan en, disculpen, no son nuestros tejidos, todos nuestros vasos sanguíneos empiezan siendo una arteria, se subdividen en arteriolas y terminan en capilares. Muchos capilares ingresan a cada célula y tejido. Ahora bien, no todos se usan, porque los capilares, anatómicamente, no tienen la capacidad de hacer vasodilatación y constricción porque son membranas, o sea, son tejidos conectivos que no tienen el tejido muscular liso, o sea, que no tienen las 3 capas que tiene un vaso sanguíneo. Por lo tanto, para que se puedan usar, para que se abran, requieren de algo que es muy importante, que es la fuerza de la sangre. Cuando el corazón está latiendo en 60, 70 en la vida cotidiana, no hay una gran capilarización. Se podría decir que de la red capilar que tenemos usamos muy poco. En cambio, cuando nosotros tenemos desde la capilarización una fuerza del corazón y bombea mayor cantidad de sangre y hay una mejor redistribución del flujo, irrigación periférica, entonces la fuerza de la sangre abre más los capilares, se irriga mejor el órgano, el tejido y la célula. Ese fenómeno se llama capilarización. No es que la célula va a tener más capilares, utiliza más lo que tiene. ¿Bien? ¿A qué se debe eso? Aquí está entre paréntesis. Mantenimiento relativamente prolongado de una presión sanguínea media, 160 de frecuencia. ¿Bien? Perfecto. Obviamente, cuando uno está trabajando en frecuencias cardíacas de umbral o por encima del umbral, ya dije, la glucólisis se da por efecto del glucógeno, por eso se economiza el glucógeno. Y van a empezar a incrementar, ¿ven lo que les decía? El efecto de la economización del metabolismo incrementa los depósitos, fundamentalmente en las fibras lentas, que son las que estamos usando, las lentas y las intermedias. Pero fundamentalmente hacemos glucólisis en las lentas. A la vez, como sale mucha sangre, hay mayor capilarización, ingresan más sangre a los capilares, hay un intercambio de gases y mayor cantidad de sangre vuelve, hay un trabajo a través de la presión que hace la sangre para volver rápido. Al volver rápido hay un aumento del volumen del corazón, porque el corazón llena más de sangre. Hay algo que les enseñé cuando les enseñé el teórico, y es que en estos momentos su corazón está bombeando entre 3 y 4 litros de sangre. En este momento. Ahora, como están sentados escuchando la clase, o caminando, o parados, la cantidad de sangre que vuelve nunca es 3 litros o 4. De lo que sale vuelve un 30, 40, 50, 60%, depende. Yo estoy sentado, por ejemplo, dándoles la clase. Quiere decir que yo estoy bombeando 3 a 4 litros y está volviendo 1 litro nada más. La sangre hace éxtasis, por ejemplo, en la planta de mi pie, que estoy sentado. O, bueno, ya no tanto porque hace tiempo que desayuné, pero si hubiera desayunado hace menos de 1 hora, estaría mucha sangre en el estómago haciendo la digestión. Entonces, el sistema no está adaptado
en sacar X cantidad de litros de sangre y que vuelva la misma cantidad. Pero cuando uno está haciendo una actividad aeróbica dinámica, que es la característica que tiene que tener el medio que utilizamos para la resistencia del vasador, entonces el corazón está haciendo una presión muy particular, está recibiendo, porque la cantidad de sangre que bombea, prácticamente en su totalidad tiene que volver, porque tiene que volver a bombear. No olviden que estamos trabajando en frecuencias cardíacas aeróbicas en promedio 160, no olviden eso, estamos trabajando casi entre 45 y 60 minutos, casi una hora. Eso aumenta el corazón. Hay un trabajo de presión por volumen y lo que hace que el corazón se vuelva activo. La vagotonía es cuando gana el nervio vago sobre el nervio simpático, que es el acelerador. Aquí tiene que estar trabajando el simpático. Por lo tanto, hay poca actividad vagotónica, se dice. O sea, el nervio vago trabaja poco y el nervio simpático trabaja mucho. Cuando uno quiere lograr estos efectos, utiliza este método. Bien, vamos a ir trabajando de a uno en los métodos. Quiero que aprendan a unirlos, quiero que aprendan a pensarlos, quiero que hagan ejemplos de esto, porque después cuando los unamos, tenemos que categorizarlos primero y unirlos después para hacer casos de planificación de la resistencia. Les agradezco la atención. Insisto, lean mucho el método, analícenlo y hagan trabajos prácticos. Que tengan un lindo día.